Bueno, jóvenes, ya estoy de vuelta. ¿Me escuchan? Clarito, Liz, clarito. Bueno, muy bien. Entonces, ahí hay 27. Yo no sé por qué siempre. Bueno, ya se unió, ya se están uniendo ahí. Ok, bueno. Solo alguien falta, solo uno. Bueno, muy bien. Entonces, ahora voy a proceder a compartir otra otro archivo en Excel que tiene algunas cosas, tiene algunos cálculos complementarios por ahí muy importantes, ¿verdad? Entonces, eh, eh, y aquí hay algunos cálculos donde se incorporan los dividendos también, ¿ok? Entonces, veamos, pues. Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla. Solo un momentito, por favor. Bueno, entonces voy a... Bueno, yo me imagino que ustedes ya han de estar viendo, ¿verdad? Este archivo Excel, correcto. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, solo limpié mis anteojos porque estaban algo sucios. Ahora estamos ya con una mejor visual. Bueno, muy bien. Entonces, miren, jóvenes, aquí tenemos estas fórmulas. Digamos, por ejemplo, donde tenemos, por ejemplo, el rendimiento del dividendo, ¿verdad? El rendimiento del dividendo del periodo T+1, ¿verdad? Sí. Dividido el precio de la acción del periodo T, la ganancia de capital, que es esta fórmula del precio del periodo T+1 menos el precio del periodo T dividido el precio del periodo T. Aquí incluso pudo haber sido el periodo actual versus el periodo inmediato anterior, ¿verdad? Ok. Pero también tenemos la ganancia total, donde tenemos este primer cociente, de ahí tenemos este segundo cociente, ¿verdad? Entonces tenemos el periodo del dividendo, el dividendo del periodo T+1 dividido precio de la acción en el periodo T. Eso más el dividendo, perdón, el precio de la acción en el periodo T menos precio de la acción, T+1, perdón, menos el precio de la acción en el periodo T dividido el precio de la acción en el periodo T. ¿Ok? Y se suman esos dos cocientes y se obtiene ya ¿cómo se llama? El rendimiento total. Muy bien, entonces tenemos los siguientes datos. El precio inicial de la acción, de una acción, en este caso de la acción de General Motors, de 71.56, el dividendo es 0.50,
el precio final de la acción fue 89.44 y el número de acciones en circulación son 200. Y originalmente se va a realizar una inversión total de 200 acciones por 71.56 y se va a realizar una inversión de 14.312. ¿Sí? El dividendo percibido es básicamente multiplicar las 200 acciones por 0.50 y este es el dividendo percibido. Y el rendimiento del dividendo es, eh, tal como dice la fórmula número 1, es 0.50 dividido 71.56 y aquí nos da 0.70, ¿verdad? Otra forma de verlo es dividir los 100 percibidos de dividendo dentro de 14.312 y cabalmente nos va a dar el mismo, ¿verdad? De ahí tenemos la ganancia de capital. ¿Qué significa la ganancia de capital? Aquí tal como lo estamos viendo, ¿verdad? Es 89.44 menos 71.56 multiplicado por 200, ¿ok? Entonces tenemos 3.576, esa es la ganancia de capital, ¿verdad? ¿Ok? Y saquemos el rendimiento de la ganancia de capital. Es 89.44 menos 71.56 dividido 71.56, ¿verdad? Y obtenemos que el rendimiento de la ganancia de capital es 24.99. También lo podemos hacer de esta forma: 3.576 dividido 14.312 y me va a dar el mismo rendimiento del capital. Ahora vamos a hacerlo el rendimiento completo. Y aquí ustedes se recordarán que nos dicen que es suma, o sea, sería esta tercera fórmula, ¿verdad? Estamos viendo esta parte de acá, ¿sí? La ganancia total. Estamos diciendo que son 3.676 porque ya le sumamos la parte del dividendo a la ganancia de capital, ¿sí? Ahí está. Y de ahí sacamos el rendimiento total, ¿sí? Que es básicamente decir 24.99 más 0.70 es 25.68 o lo podemos hacer de esta otra manera, ¿verdad? A ver, C23, 3.676 dividido 14.312 y ese es el rendimiento total, ¿sí? Muy bien, el rendimiento total. O lo podemos ver de esta otra manera, ¿sí? 17.788 menos 14.312 dividido 14.312 nos va a dar el mismo rendimiento total. ¿Ok? Entonces, aquí teniendo esa información en donde nos dan el precio inicial de la acción, el valor del dividendo, el precio final de la acción y cuántas acciones hay, podemos sacar lo que es el rendimiento final de una inversión, obteniendo primero el rendimiento de los dividendos y después el rendimiento del capital. Sumamos ambos rendimientos y obtenemos el rendimiento total. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos otro ejercicio muy parecido. ¿Sí? Son eh, tres empresas, ¿verdad? BFI, AMC, que es American Motors Company, ¿sí? Solo
Esta es de una empresa, el BFI es de una empresa británica que es British Film Institute. AMC es American Motors Company y porque hay muchas empresas europeas y la otra la otra es una empresa de energía, ¿verdad? Es un proveedor de electricidad. Muy bien, solo déjenme ver aquí. Y de ahí. Bueno, es una empresa de energía. Texas Energy. ¿Ok? TXU. ¿Ok? Entonces, aquí hicimos los mismos cálculos, ¿verdad? Tenemos, ¿sí? Estos rendimientos, tenemos las ponderaciones, ¿sí? Sacamos el rendimiento esperado. Ustedes pueden ver acá, ¿sí? La ponderación del rendimiento, ¿sí? Y ahí tenemos el rendimiento esperado, que es básicamente el producto, ¿verdad? Aquí tenemos las de American Motors Company y de TXU Energy, ¿verdad? Y aquí podemos ver que tenemos los rendimientos promedios, ¿verdad? De cada una de las acciones, ¿verdad? Y tenemos el rendimiento menos el rendimiento esperado, ¿verdad? Sí, lo elevamos al cuadrado y de ahí sacamos la varianza y obtenemos lo que es, esta es la varianza, ¿sí? Ok, la suma y obtenemos aquí la desviación estándar. Esta fila es la varianza. Ok, muy bien. Ustedes pueden ver que las acciones de BFI tienen un 10% de rendimiento, pero una volatilidad. Se le llama también volatilidad al nivel de riesgo del 21.21%. La de American Motors Company un rendimiento del 10%, pero con una volatilidad del 35%, desviación estándar o nivel de riesgo. Y TXU tiene un rendimiento promedio del 9.90, ¿sí? Esperado. Quiere decir que eso es lo que espera el inversionista y es 1.338 de volatilidad. ¿Dónde invertirían? Pues naturalmente aquí en TXU. ¿Ok? Este es otra forma de verlo, un poquito relacionado con lo que habíamos visto en la presentación, ¿verdad? Este es el rendimiento anual. ¿Ok? El rendimiento promedio y el rendimiento geométrico, ¿verdad? Y aquí tenemos diferentes fechas, ¿ok? Diferentes fechas. Aquí está el precio de la acción, aquí está el dividendo que se pagó. Ustedes pueden ver aquí que de diciembre a febrero se pagó un dividendo de 0.50, de febrero
a noviembre del 50%, a mayo sería, aquí es febrero, mayo, porque la fecha está en inglés, y aquí tenemos mayo otra vez de 13.72 y aquí tenemos. Entonces lo que hacemos es calcular tal como nos lo habían dado, sumamos el precio de la acción más el rendimiento más el dividendo dividido el precio de la acción del año inmediato anterior o del periodo inmediato anterior menos 1. Y aquí tenemos los diferentes rendimientos. ¿Sí? Ok. Muy bien. Y lo mismo lo hacemos. Aquí estamos hablando del año 1998-99 y aquí estamos hablando de otro periodo, ¿verdad? Ok. Entonces, hacemos la misma operación. Acá. Ustedes pueden ver que está el precio de la acción más el dividendo recibido dividido entre el precio de la acción del periodo inmediato anterior. Y aquí casualmente da todos negativo, excepto el último periodo. ¿Ok? Entonces, podemos sacar el rendimiento promedio, ¿sí? Del considerando ya el periodo, ¿verdad? Entonces, aquí en el primero de los casos tenemos 1 más 25.68% da 125.68%. 1 más 3.57 negativo da 0.9643 y así sucesivamente. Aquí vamos a ver el siguiente, ¿verdad? Da 96.47. Aquí lo tengo yo todo en porcentajes. Y a la hora de sacar los productos, porque ustedes pueden ver que esto es los productos, ¿verdad? Partiendo desde B16, C16, D16, obtenemos el rendimiento del periodo 1999 de 25.9899 de 25.08, ¿sí? Y en el periodo 2004, ¿verdad? 21.48 negativo. ¿Ok? Muy bien. De ahí obtenemos el rendimiento promedio del año 1999. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Sacar ese rendimiento ahí. ¿Sí? Y el del 2004 acá. Pero el geométrico es este dato, ¿verdad? Elevado a un sexto, ¿sí? O sea que es raíz sexta, de acuerdo a la fórmula que ya habíamos visto anteriormente, menos 1. Y aquí nos da que el 1999 tiene un rendimiento geométrico de 3.88, ¿sí? Y de ahí tenemos un rendimiento de 4.72 para el año del 2004. El primero es año 1999 y después el 2004. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, muy bien. Aquí hacemos algo bastante similar. Yo esto lo voy a pasar porque es básicamente calcular el rendimiento promedio, la varianza y la desviación estándar considerando estos rendimientos. Los cálculos son exactamente lo mismo. Aquí tal vez lo que vale la pena puntualizar es de aquí tenemos el índice de Standard & Poor's, tenemos el rendimiento de General Motors y tenemos el rendimiento de los títulos del Tesoro a 3 meses. Ustedes pueden ver que aquí
El rendimiento del índice de Standard & Poor's 500 es de 11.39. Con un nivel de volatilidad de 20.59. El rendimiento del General Motors de 6.27 y un nivel de riesgo del 26.59 y el rendimiento de los títulos del Tesoro de 3 meses 3.70 con un nivel de riesgo de 1.91, ¿verdad? Ok, aquí tenemos otro ejercicio donde medimos los grados de volatilidad, ¿verdad? Todos estos son rendimiento histórico menos rendimiento promedio, ¿verdad? Ok. Aquí podemos ver que en este año 1999 tenemos ¿cómo se llama? Una desviación estándar, nivel de riesgo de 13.58, 3.99. Vean, estos datos que están acá vienen de las hojas anteriores, pero aquí me interesa más centrarme en la desviación estándar, periodo 1999 versus periodo 2004 y el rendimiento geométrico, ¿verdad? Por un lado es el rendimiento promedio y el otro es el rendimiento geométrico. ¿Okay? Esto es algo sumamente importante, ¿sí? Y aquí sí me voy a tomar un momentito de tiempo. A ver, tenemos el cálculo de lo que es el error estándar de General Motors. Este es un cálculo que también en estadística, digamos, es como que fuera el cálculo de un estadístico. ¿Okay? El rendimiento promedio es de 4.51. ¿De dónde viene? Rendimiento histórico menos promedio B19. Histórico vamos a ver. Rendimiento histórico menos promedio, ¿ok? B19. Vamos a ver. B19, 4.51. ¿Ok? Muy bien. De ahí tenemos el grado de la volatilidad. Volatilidad C7. C7. 13.58. ¿Ok? Tenemos número de años 6. El nivel de confianza. 2 errores estándar. ¿Ok? 95.44. 1.4, perdón. Dentro de 2 errores estándar. Y aquí ya hacemos el cálculo. Es 13.58 dividido B5, 6 elevado a la 1 medio, o sea, es la raíz cuadrada de 6. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que el error estándar del estimador del rendimiento esperado es de que ese rendimiento esperado va a caer entre un rango inferior de 6.57 y un rango superior de 15.60. O sea, es un gran rango, ¿verdad? Va a ser más ajustado mientras más pequeño sea el rango. Y aquí tenemos el error estándar del 2004. Igualmente hacemos los mismos cálculos, pero aquí tenemos un rango inferior, pero aquí visto del lado negativo, ¿verdad?
¿sí? De 8.23 a negativo, rango inferior y rango superior de menos 1.08, ¿ok? Y aquí tenemos el error estándar de General Motors, ¿verdad? ¿Ok? Que ese está entre 7.72 y 16.88, pero ese es de 1926 a 2004. Y aquí tenemos de 1995 a 2004, ¿verdad? Tenemos 2.34 negativo a 25.2. O sea, dentro de ese rango va a caer el rendimiento esperado de Standard & Poor's en ese periodo. Muy bien, ¿ok? Aquí con que se sigan los cálculos es más que suficiente, ¿ok? Bueno, solo déjeme que estoy guardando. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Licenciado, ese 95%, el ejercicio, el 95% de error, el ejercicio lo da. Sí, por supuesto, yo se los daría, pero podría yo decirles que puede ser un 67%, que sería una dentro de un error estándar, ¿verdad? ¿Ok? Está bien, licenciado, gracias. O puede ser que sea 99% dentro de 3 errores estándar. ¿Ok? Bueno, miren, jóvenes, yo quiero hacer algo muy importante ahorita y voy a dejar para dentro de un rato la presentación que tengo, ¿sí? ¿Ok? Que es administración de riesgo, porque yo quiero explicarles algo, ¿sí? Y para eso me voy a referir con respecto a la tarea, ¿sí? O sea, que aquí les voy a dar un adelanto de cómo tienen que trabajar la tarea, ¿ok? Muy bien. Hay que tomar muy en cuenta, por favor, jóvenes, si ustedes consideran que están, esperen un momentito, ¿ok? Si ustedes revisan la tarea número 4, tiene 15 puntos. Entonces, para mí es una tarea sumamente importante. Y por eso es de que les quiero dar este adelanto. Para ello me voy a referir directamente a la tarea. A ver, déjenme ver por acá. Me voy a ir a la tarea. Tarea número 4. Okay. Voy a dejar salirme del archivo Excel y bueno. Muy bien. Ustedes están viendo la tarea, ¿verdad? ¿Ok?
¿Su persona la está presentando, Alex, o la que tenemos que esperar nosotros? Bueno, espérame. Ahora sí ya la han de estar viendo, o ya no tardarán en verla. ¿Ok? Bueno, muy bien. Miren pues, aquí yo les estoy dando una serie de datos. ¿Sí? ¿Ok? Solo déjenme ver. ¿Ok? Bueno, miren pues, aquí hay 3 escenarios. ¿Sí? Y son probabilidades de ocurrencia. ¿Sí? ¿Ok? Entonces tienen los escenarios recesión, estable y auge. ¿Ok? Entonces ustedes van a tener que preparar, solo me esperan un momentito, ¿sí? Porque por ahí van los tips que yo les quiero dar. Un momento, por favor. A ver. No, 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 no. Ok. Solo que déjenme un momentito que tengo que dejar de presentar. Ok. Bueno. Entonces, ahora, a ver. Ah, qué necio. Ok. Bueno, pues entonces ahí va la explicación. Ok. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Ok, voy a volver a compartir mi pantalla. Solo la tengo que correr un poco. Aquí estoy.
Bueno, muy bien. Miren, pues, aquí yo les estoy proveyendo este cuadro, donde se presentan 3 escenarios, porque en un año puede suceder o en un periodo puede suceder que se presenten estos escenarios. El escenario de recesión, un escenario estable y un escenario de auge. Y aquí nos está diciendo que la probabilidad de ocurrencia del escenario de recesión es un 20%, una probabilidad de ocurrencia del escenario estable es un 50% y un escenario de auge con una probabilidad de un 30% de ocurrencia. Y nos dan los rendimientos de cada una de las acciones. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. Aquí está la inversión. ¿Sí? Las tasas de inversión a la hora de formar el portafolio. ¿Sí? La inversión sería un 35% en acciones de Apple, un 25% en acciones de Visa y un 40% en acciones. ¿Ya? 35 más 25 es 60, más 40, 100% en acciones de Amazon. Entonces aquí yo les estoy ya proveyendo. Entonces, lo que hay que determinar es la rentabilidad esperada de cada una de las acciones. O sea, el rendimiento promedio. ¿Sí? ¿Cómo lo van a hacer? Y esto es aplicado porque ustedes tienen que ponderar con respecto a los escenarios. Entonces aquí, el primer cálculo que ustedes tienen que hacer es 20% por el 3%, 50% por el 13%, más, ¿verdad? 20% por el 3%, ¿sí? Más, ok, más 50, 50, ok, ok. Licenciado, esta tarea 4 usted tiene tarea 3 arriba o yo estoy mal. Sí, me equivoqué, es tarea 4. Ok, ¿Sí? y esta se hace en base, en función al ejemplo. Esperen un momentito, espérame un momentito, mejor, aquí está, aquí está. No, ¿Sí? mi pregunta en sí es basada, que si esa tarea 4 es basada en el ejercicio de ejemplo que nos mostró, Sí, en el 2, no en total, el 1. en el 1, En el 1, no en el 2. no, en el 1, Ok, gracias. ¿ok? En el 2 lo que yo les mostré son cálculos complementarios que no están requeridos en esta tarea, ¿ok? Ok. Bueno, entonces aquí sí ya está corregido. Lo que pasa es que había abierto otro archivo en otro curso, yo lo tengo como tarea 3, ¿ok? Pero aquí está, en caso de ustedes, es tarea 4, ¿ok? Entonces, les estaba diciendo que ok, muy bien, entonces tenemos que el 20% por 3%, el 50% por el 13% y el 30% por el 18%, y ahí vamos a obtener, ¿verdad? El rendimiento esperado de las acciones de Apple. La misma operación hacemos para las acciones de Visa y la misma operación hacemos para las acciones de Amazon. Y ya teniendo la rentabilidad esperada de cada una de las acciones, calculamos la varianza,
acorde al primer ejercicio, calculamos la desviación estándar para cada una de las acciones, calculamos la covarianza, la correlación, el rendimiento y el riesgo del portafolio, ¿verdad? El riesgo y rendimiento, ¿sí? Aquí sería el rendimiento esperado del portafolio y la desviación estándar del portafolio e interpretamos los resultados, ¿verdad? Y lo que se les pide es resolver el problema planteado en archivo Excel, ¿ok? A ver, ¿por qué es de que yo decidí hacerles esta explicación? Por este tema de la probabilidad de ocurrencia de los escenarios. Hay que aplicar esta probabilidad a cada uno de los rendimientos para obtener el rendimiento esperado de cada una de las acciones. ¿Ok? ¿Quedó claro, jóvenes? A mí no mucho, licenciado, porque yo miro que en el ejercicio 1 usted tiene valores de precios de número de acciones, el precio de acciones. En el ejercicio, en el que dice 6.1, partan Ajá. de donde dice acciones. De ahí en adelante es similar. Lo que tienen que hacer igual, Es en digamos, el tienen que hacer, 6.1, entonces, 6.1, no en el 6 puramente. no, es en el 6.1, ¿sí? Ah, perfecto, ya estaba viendo el 6 y esa era mi duda cuando le preguntaba si era el ejercicio 1 o el Tú ejercicio 2 estabas, de no, explicación. tú estabas viendo la presentación. No, es en ejercicios el 6.1. A A partir de partir, acciones en adelante está la metodología a aplicar a la tarea. ¿Oyes? nítido, gracias, licenciado. Ok, Sí, está claro, licenciado, muchas gracias. ok, Rugelman, solo que aquí decidí explicarles algo adicional porque aquí estoy dándoles probabilidades de ocurrencia de recesión, un escenario estable y un escenario de auge dentro de un periodo. Entonces lo que hay que hacer es hacer esos cálculos. La probabilidad de ocurrencia por el rendimiento de cada una de las acciones, ¿verdad? Entonces ahí les decía, 20% por 13, 20% por 3%, 50% por 13% y 30% por 18%. Entonces ahí obtienen el rendimiento esperado de las acciones de Apple. Y así lo mismo hacen con las acciones de Visa y Amazon. Esa es la única diferencia. ¿Ok? Sí, porque ya solo se suma, licenciado, y ya tenemos el rendimiento promedio, ¿verdad? Así, correcto. Es correcto. Sí. Ujú. Y Ok. ahí ya podemos partir del ejercicio. Muchas gracias, licenciado. Ok. Bueno. Muy bien. Entonces, voy a dejar de presentar este archivo. Y ahora sí. Ok. Muy bien. Y yo calculo que si bien me va a las 11:30, estaría terminando la clase. Algo que podríamos hacer es dos cosas. Si yo termino la clase a las 11:30 más o menos, podríamos hacer dos asuntos. Uno, doy por terminada la clase y aquí pues ustedes, mi recomendación es que se retiren y se conformen en grupos y se pongan a trabajar esta tarea. Yo la puedo habilitar para que a partir de las 11:30 ustedes la puedan accesarla, ¿verdad? Y la comienzan a trabajar. O dos, nos quedamos aquí en la clase hasta las 12:30. 1 hora sería.
y que ustedes comiencen a trabajar esta tarea número, ¿qué sería? La 4, ¿verdad? Sí, la tarea número 4, y pues me tendrían aquí presente por cualquier cosa, por cualquier pregunta que tengan, ¿verdad? ¿Ok? Ahí, como ustedes decidan, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, eso es lo que hacen muchos profesores. Terminan de hacer sus presentaciones y todo, y después les dejan una tarea para que resuelvan en clase a los alumnos. Aquí no les estaría dejando para que resuelvan en clase, pero por lo menos podrían comenzarla, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Entonces, termino la presentación y ustedes me dirán qué es lo que quieren que hagamos. ¿Ok? Bueno, el tema es un tema sumamente importante, ¿verdad? Porque siempre cualquier empresa se va a enfrentar a riesgos, ¿sí? Riesgos mayores que han tenido las empresas en el año 2008-2009, cuando se presentó la crisis financiera, arrancó en los Estados Unidos y se extendió hacia todo el mundo, Europa, Asia y todos, ¿ok? Que es la famosa crisis subprime, la famosa crisis hipotecaria, ¿verdad? Que trajo efectos muy negativos a nivel de muchas economías en el mundo. Guatemala, en ese particular año del 2008, ¿verdad? Apenas creció en 0.8%. Y sin embargo fue un crecimiento positivo, solo que casi cero, ¿verdad? 0. Ni siquiera llegamos al 1%, ¿sí? Mientras que otros países en el mundo tuvieron crecimientos negativos, ¿sí? Y pues y Estados Unidos no fue la excepción, y así muchos países europeos. Y otra crisis, digamos que vino a generalizarse como una crisis financiera, ¿verdad? Crisis económica financiera, económica comercial financiera, fue la pandemia, ¿verdad? Que todavía hoy se están teniendo los efectos. Por ahí están las especulaciones que para el segundo semestre del 2024 ya las economías a nivel mundial se habrán recuperado. Varias de las economías, otras se irán recuperando hasta el año 2025 en el primer semestre. O sea, que todavía hay efectos que hay que paliar, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, utilizando esa misma palabra de paliar, vemos este tema de administración de riesgos financieros. Todas las empresas se enfrentan a dos riesgos que yo ya les mencioné a ustedes anteriormente, que es el riesgo sistemático, lo que fue la crisis 2008-2009 y la pandemia, y lo que son los riesgos no sistemáticos, que son al interno de la empresa. Entonces veamos cómo es que hay que administrar, gestionar los riesgos financieros. A ver, y aquí hay una lista de dónde surgen esos riesgos. Desarrollo de malas prácticas. ¿Malas prácticas dónde? Dentro de la empresa. Puede ser un ciclo económico, aumento del paro. ¿Qué quiere decir aumento del paro? Esto es un concepto macroeconómico, pero que quiere decir aumento del desempleo. Aquí la palabra paro es sinónimo de desempleo, ¿sí? Disminución del ingreso familiar, menores ingresos y pérdidas empresariales, ¿sí? Las burbujas inmobiliarias, ¿sí? Imagínense aquellas burbujas, ¿verdad? Así como cuando uno agarra aquel como circulito, un plástico de circulito y lo mete en agua de jabón y uno sopla, ahí se están generando burbujas, ¿sí? Entonces imagínense una burbuja en donde está todo el sector inmobiliario, ¿sí? ¿Ok?
y viene alguien y con un alfilercito, ¡pum!, rompe la burbuja. Eso genera una crisis, ¿verdad? Burbujas bursátiles, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? A ver, lo voy a poner otra vez con el tema de las inmobiliarias, ¿sí? En el mundo se está presentando un fenómeno, y particularmente en los Estados Unidos, en donde los inmuebles están subiendo de precio exageradamente, ¿sí? Entonces eso va a venir y va a llegar a un punto en donde eso ya no va a ser sostenible y la burbuja se va a romper. ¿Y qué va a pasar? Que los precios de las viviendas se van a desplomar. Que eso fue lo que pasó en el 2008. ¿Sí? Cuando los bancos que otorgaron créditos a gente sin capacidad de crédito, ¿sí? Los bienes habían aumentado de precio, los inmuebles habían aumentado de precio, le otorgaron créditos a personas que no tenían capacidad de crédito, pero como la tasa de interés estaba muy baja, 0.25%, cuando vino y se incrementaron las tasas, ya la gente ya no tuvo capacidad de pago. Entonces tuvieron que devolver las casas y los bancos se fueron acumulando casas, ¿sí? Embargando casas, pero cuando se vinieron a dar cuenta, el precio de las casas ya se había desplomado por abajo del crédito que le otorgaron al ¿cómo se llama? Al prestatario, ¿sí? Entonces, los bancos comenzaron a tener unas pérdidas increíbles. Además que se generaron unos instrumentos financieros ahí que a la larga se les denominaron instrumentos basura, ¿verdad? Sí, ok. Entonces, las burbujas bursátiles también, ¿verdad? Cuando el precio de las acciones se está disparando y de repente, ¡pum!, se desploman los precios, ¿verdad? De las acciones. Debilidad en las reglas de supervisión bancaria o no claridad en su aplicación, ¿verdad? Cuando un banco no hace una adecuada supervisión sobre lo que está otorgando de créditos. Choques de inflación, desequilibrios fiscales, especulación contra una divisa o un activo financiero en particular, ¿verdad? El desplome de una alta depreciación de la divisa, ¿sí? Incluir una operación en el portafolio sin conocer el comportamiento, ¿sí? ¿Ok? ¿Cuál va a ser el comportamiento del portafolio? Por eso hay que medirlo. El mercado de derivados, ¿verdad? Este es un tema que se ve mucho en finanzas internacionales. El mercado de derivados incluye contratos de futuro, contratos forward, operaciones swaps y ¿cómo se llama? Y operaciones de opciones. Y la debilidad institucional del mercado, ¿verdad? Que en lugar de que hayan creadores de mercado, hay destructores de mercado. Y esos existen. ¿Cuáles son las consecuencias, verdad, de una crisis financiera? Algunas empresas más grandes del mundo han perdido miles de millones de dólares por incurrir en actividades no controladas y descuidar las actuales. En la mayoría de los casos, la causa ha sido una alta, exposición al riesgo, ¿sí? Por ejemplo, una mala administración del CEO, ¿verdad? Del Chief Executive Officer, ¿verdad? La prevención, las entidades que administran recursos financieros deben contar, con herramientas que les permitan identificar, identificar el riesgo, medir el riesgo, monitorear el riesgo y controlar el riesgo. ¿Sí? ¿Ok? Es más,
hay otra palabra que vamos a ver más adelante, que es la que dice mitigar el riesgo. ¿Sí? Entonces, se identifica el riesgo, se mide el riesgo, se mitiga el riesgo y una vez mitigado el riesgo, se lleva a cabo un monitoreo de que no vuelva otra vez a surgir ese riesgo y a controlar, pues. ¿Ok? Los riesgos a los que están expuestos con el propósito de proteger los recursos de los clientes y de los accionistas en beneficio de la institución y de la sociedad. A ver, ¿por qué proteger los recursos de los clientes? Porque el cliente es el que me da de comer, pues. Entonces tengo que proteger a mis clientes. Y por supuesto a los accionistas. ¿Por qué? Porque los accionistas son los que han soltado del dinero para constituir una empresa. ¿Sí? Entonces no se le va a decir al accionista, uy, ups, perdón, pero como la empresa que perdió tenía un alto riesgo y quebró, lo siento mucho. No, al cliente tampoco no se le puede decir eso. ¿Y qué tal que ustedes son o la empresa es el único proveedor que un cliente tiene? ¿Bien? Lo que van a hacer es arrastrar a su cliente a la pérdida también. ¿Ok? ¿Qué es un riesgo? Miren, una pérdida potencial debido a la realización de un suceso adverso. ¿Ok? Muy bien. Una pérdida potencial debido a la realización de un suceso adverso. ¿Sí? Un suceso adverso puede ser un huracán, puede ser una inflación, una hiperinflación, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, un terremoto, porque también los riesgos climáticos, ¿sí? El medio ambiente juega un papel sumamente importante. Voy a contar el caso. INCES Standard. INCES Standard es una empresa guatemalteca que está localizada en San Miguel Petapa, ¿sí? Y en San Miguel Petapa, y ellos lo que producen, ustedes tal vez ya lo habrán visto, producen inodoros, producen baños, artesas, lavamanos, bidets y toda esa gama de productos de esa línea. A ver, estoy tratándome de recordar, no es cristalería, productos bueno, pero todos esos tipos de productos, ¿verdad? Ok. Cuando se dio la famosa tormenta Stan, creo que fue la Stan. En ese entonces se dio también el suceso de ¿cómo se llama? La gran erupción que tuvo. Y estamos hablando como por ahí por el 2002, 2003, ya no me recuerdo exactamente, déjenme ver acá. Vamos a ver, tormenta. La tormenta así se dio en el 2005, que fue un huracán, ¿verdad? Y que también se dio aquella erupción del volcán de Pacaya, que tiró mucha ceniza, ¿sí? Muchísima ceniza que llegó incluso
esa ceniza llegó la recibieron departamentos como Alta y Baja Verapaz hacia el norte del país. Miren la gran distancia que hay, ¿sí? Pero hasta ahí llegó la ceniza. ¿Qué pasó en San Miguel Petapa? ¿Sí? ¿O qué le pasó a INSES Standard? ¿Sí? El techo se llenó de arena y con la cantidad de agua que cayó, el techo se desplomó. ¿Sí? ¿Y qué provocó en INSES Standard? Pérdida total. Así como cuando alguien choca un carro y llega el del seguro y le dice, mire, fíjese que su carro ya va a ser difícil que lo reparemos, entonces lo vamos a declarar como pérdida total. ¿Sí? INSES Standard fue declarada en pérdida total. Afortunadamente tenía 2 seguros que la salvaron. Uno era el seguro de todo riesgo, que ahí incluye huracán, tormentas tropicales, terremotos, erupciones volcánicas, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Esos son los riesgos que se protege, ¿verdad? La empresa se protegió de esos riesgos en un seguro de todo riesgo. ¿Ok? Antes se le llamaba seguro de líneas aliadas, ahora se le llama de todo riesgo. ¿Sí? Y tenía otro seguro que se llamaba, el seguro se llama interrupción de negocio. Como prácticamente INSES Standard la planta fue devastada, ¿sí? Pérdidas en mobiliario, pérdidas de materia prima, pérdidas de producto terminado, pérdidas del edificio, todas las pérdidas habidas y por haber, equipo de cómputo, ¿sí? Naturalmente el software se dañó, etcétera. Miren, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Pérdidas en activos, ¿sí? Inventarios y activos fijos, todo eso se perdió, ¿sí? Entonces, la empresa se mantuvo operando, le pudieron seguir pagando su sueldo a las personas, ¿sí? Con ese seguro de interrupción de negocio. Con el seguro de todo riesgo, rescataron la empresa, ¿sí? Y la pusieron otra vez en marcha, ¿sí? Y la gente que estaba trabajando volvió otra vez a sus quehaceres diarios. ¿Sí? Ustedes saben de qué magnitud fue ese seguro, ese pago por parte de una aseguradora guatemalteca. ¿Sí? 35 millones de dólares. Ese fue el pago del seguro. Por supuesto que la empresa guatemalteca, sola ella no hubiera aguantado. Por eso es de lo que todas las aseguradoras en Guatemala y en el mundo se reaseguran. ¿Qué quiere decir? Que el seguro en este caso el seguro de INSES Standard, se reaseguró la aseguradora guatemalteca con otros seguros a nivel internacional. Entonces, no solo es una aseguradora la que corre con todo el riesgo, sino que son varias aseguradoras. La principal, que normalmente es a nivel local, y las aseguradoras que normalmente son a nivel internacional. ¿Sí? Esta aseguradora guatemalteca, que me reservo el nombre, no hubiera aguantado sola. ¿Sí? Entonces, a la larga, ¿qué podríamos decir que es riesgo también? Pérdida realizada o una pérdida de valoración. ¿Sí? Cuando se presenta un riesgo, la empresa pierde valor. Puede llegar a tener una potencial quiebra. ¿Por qué? Porque se puede generar una destrucción de valor. Potencial no realizado. ¿Sí? Sí. INSES Standard estuvo casi que a las puertas de no lograr su potencial, de ser rescatada y lograr su potencial. Y como dice aquí, es un suceso adverso, ya lo habíamos dicho. ¿Okay?
Eventos de riesgos. Cambios no anticipados de precios de mercado de los activos financieros. ¿Sí? O sea, hay un cambio de precios en el mercado. No esperado. Especulación. Cambios no anticipados en la solvencia de una contraparte. Mi principal proveedor, ¿sí? Mi contraparte, mi potencial proveedor, entra en quiebra. ¿Qué tengo que hacer? Buscar un nuevo proveedor inmediatamente. Cambios en los flujos de liquidez inesperados, ¿sí? ¿Ok? Como lo que se dio ahorita con el tema de los contenedores, ¿sí? Transportar contenedores, hoy por hoy, ya tiene un precio mucho más elevado. Ya se está volviendo a los niveles, más o menos volviendo a los niveles anteriores. Cambios no anticipados de la volatilidad respecto a algún modelo de medición, ¿sí? Que se utilice un modelo de medición de riesgo no apropiado, ¿sí? Diferencia entre los derechos que se espera incluyan un contrato y los que incluye debido a una resolución judicial, ¿sí? ¿Ok? Porque alguien incumplió en un contrato, ¿verdad? ¿Sí? Diferencia entre lo que determinan las normas, directrices, procedimientos y los hechos. Cuando hablamos de normas, son leyes, ¿verdad? Hay un cambio de ley y eso me mete un riesgo. Diferencia entre el nivel de servicio esperado de un desarrollo tecnológico y el servicio realizado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Si las empresas no se ponen a la orden del día en su innovación tecnológica, van a incurrir en riesgos. Afinando el concepto. La pérdida que puede producirse debido a la diferencia entre el resultado esperado y el resultado realizado. La pérdida puede producirse debido, aquí vamos a hacer un cambio, debido a la diferencia entre el resultado esperado y el resultado realizado. ¿Sí? Medida como una, sí, con una determinada probabilidad. ¿Okay? En un horizonte temporal determinado. ¿Ok? La medición. Medir bien el riesgo es importante, pero es la fase final. ¿Ok? ¿Ok? Antes de medir el riesgo, hay que pensar sobre él. ¿Sí? Hay que hacer una reflexión, el riesgo. ¿Sí? Imagínense a una persona que tiene alguna enfermedad y que le representa un riesgo de perder la vida. Seguro que esa persona, ante las recomendaciones que dé el doctor, se va a poner a pensar. Pues lo mismo tiene que suceder en una empresa. Y sobre todo hay que querer entenderlo y medirlo para gestionarlo, ¿sí? O administrarlo, o contrarrestarlo, mitigarlo, ¿sí? Hay modelo conceptual para el cambio, ¿sí? Pues por supuesto, hay que tener una voluntad política activa, se tienen que contar con recursos humanos, recursos tecnológicos, infraestructura organizativa, ¿sí? ¿Ok? ¿Ustedes supieron qué fue lo que le pasó al ente recaudador de tributos de Costa Rica? ¿Sí? Hackers le secuestraron ¿cómo se llama? Su sistema de recaudación, le bloquearon su sistema de recaudación, se lo secuestraron y le dijeron que se lo devolvían siempre y cuando pagaran un valor de rescate. ¿Sí? ¿Y todo por qué fue? Por no contar con los recursos tecnológicos apropiados que evitaran ese tipo de ¿cómo se llama?
de operaciones maliciosas tecnológicamente hablando. Pero también la estructura organizativa tiene que ser también parte de un modelo conceptual para realizar cualquier cambio y evitar riesgos. Cuando hablamos de la administración de riesgos, el objetivo consiste en prevenir pérdidas no esperadas, ¿sí? Hay que pensar cuáles pueden ser esas pérdidas no esperadas. Optimizar el desempeño financiero de los agentes económicos tomando en cuenta el rendimiento ajustado por riesgo, ¿sí? Una empresa perfectamente puede, a la hora de determinar su costo promedio ponderado del capital, puede ajustar ese rendimiento, ¿verdad? ¿Verdad? Puede ajustar y obtener un rendimiento, ¿verdad? Acorde a meter, digamos, por ejemplo, en el caso de aquí de Guatemala, muchos proyectos se han evaluado y se incorpora lo que se denomina como una medida de riesgo, la cual se denomina riesgo país, ¿sí? ¿Ok? Entonces se puede llegar a determinar un porcentaje de riesgo país y eso incorporarlo dentro del costo promedio ponderado del capital. El proceso de administración de riesgos consiste en lo siguiente. Aunque ya lo habíamos visto, es identificarlo. ¿Sí? Vamos a regresar un poquito. Identificarlo. Aquí teníamos identificar, medir, monitorear y controlar. Veamos qué otros nos da. Identificación. Cuantificación es medir. Establecer límites de tolerancia. ¿Sí? Que en todo caso ese establecimiento de límites de tolerancia podría ser ese monitoreo, pues. Y por último, controlar, el control de riesgos de operación, la optimización del riesgo de rendimiento de acuerdo a la exposición de riesgo deseado por la institución. Una institución perfectamente puede definir cuál es el nivel de riesgo que espera, que podría llegar a aceptar. Hay una serie de riesgos, se clasifican de riesgos cuantificables y riesgos no cuantificables. El cuantificable es un riesgo de mercado, hay un riesgo de crédito, hay un riesgo de liquidez, hay un riesgo de precios de materia prima, hay un riesgo en el tipo de cambio, hay un riesgo de la tasa de interés, podría haber también un riesgo de operación, ¿sí? Aunque ese dicen que no es cuantificable, pero desde mi perspectiva sí podría ser cuantificable. Y están los riesgos no cuantificables de operación, un riesgo legal y un riesgo ambiental. ¿Ok? Cuando hablamos del riesgo cuantificable, a la larga decimos que es la incertidumbre o pérdida potencial a que se ve enfrentada una entidad cuando aplica los recursos a su actividad o cuando emprende nuevos proyectos de inversión y que puede anticipar, simular, cuantificar con base en herramientas cuantitativas que permitan tanto identificar la exposición al riesgo como cuantificar sus posibles consecuencias en términos monetarios, con el propósito de proteger el flujo de caja. Vean, ese es el fin último, proteger el flujo de caja libre para los asociados y patrimonio de la entidad. El flujo de caja para los asociados, ¿sí? Clientes. El flujo de caja para quién? Asociados, proveedores. El flujo de caja para quién? Para los bancos, ¿sí? Y el patrimonio de la entidad, que es donde están los accionistas. Riesgo no cuantificable es la incertidumbre
a la que se ve enfrentado un proyecto de inversión o una entidad en marcha y no es fácilmente cuantificable a través de herramientas o modelos cuantitativos que permitan determinar sus consecuencias en términos monetarios. ¿Okay? Difícil, difícil. ¿Sí? ¿Cuánto me va a costar este riesgo? ¿Sí? Difícil a veces cuantificar. Identificar los riesgos o identificación de riesgos. Para identificar las fuentes de riesgos es necesario considerar la naturaleza de los diversos tipos de riesgo que se presentan en una operación. Estos pueden ser condiciones de los mercados financieros, condiciones cambiantes en los mercados financieros, diversificación o concentración de carteras, ¿sí? Como lo que estamos viendo ahorita, que vimos el día de hoy, ¿sí? Concentración de cartera puede ser 1 o 2 activos financieros. Diversificación puede ser 8, 9, 10 activos financieros. Plazos de inversión, ¿verdad? En donde se definen los plazos de inversión, pero a la larga esos plazos de inversión ni siquiera son los que se han determinado. Y por último, el entorno económico. El entorno económico juega un papel sumamente importante. ¿Sí? Ahorita yo siento que en el caso de Guatemala tuvimos una situación muy particular. ¿Sí? Muchos negocios tuvieron ciertos problemas en ventas. ¿Por qué? Porque el consumidor no consumió lo que las empresas esperaban. ¿Y por qué? Porque los agentes económicos individuales o familias decidieron guardar el dinero ante la situación política, económica y política. Bueno, una situación política que generó en una situación económica. Además, muchas empresas también decidieron, ante la baja en el gasto de los clientes, también decidieron reducir sus compras, tanto locales como en el exterior. Así que el entorno económico, y en este caso fue el entorno político que se presentó a nivel nacional, ¿verdad? En cuanto a la identificación de riesgos, pues como les dije, tenemos riesgos de mercado, riesgos de liquidez, riesgo operativo y legal, lavado de activos, riesgo de la contraparte, ¿verdad? Que la contraparte puede entrar en quiebro, riesgo reputacional, ¿verdad? En donde la reputación de una empresa, ¿sí? Se viene al suelo, como lo que sucedió con Sears, por ejemplo, ¿sí? El riesgo de crédito, ¿ok? Y ahí están todos los riesgos. Aquí está diciendo de una entidad financiera, pero aquí podría ser perfectamente de cualquier entidad empresarial, ¿verdad? Sí. Riesgo de mercado. El riesgo de mercado es la incertidumbre que enfrenta una entidad ante el efecto de cambios en los factores de riesgo en el mercado en general sobre el valor de los activos, ¿sí? Aquí pueden ser activos financieros como activos fijos, ¿sí? Riesgo de contraparte. El riesgo de contraparte puede entenderse de dos maneras. El riesgo emisor, es decir, la pérdida en que se incurre por la posición de un activo financiero debido al incumplimiento de la empresa, banco o institución que emitió el instrumento. ¿Sí? Quien emitió el instrumento. Y está el otro, el riesgo de crédito asociado al incumplimiento del acreditado respecto a las obligaciones adquiridas al contratar un crédito. Aquel que no paga el crédito, ¿verdad? El riesgo de crédito se refiere a la pérdida potencial en la que incurre quien otorga un crédito, debido a la posibilidad de que la contraparte no cumpla con sus obligaciones, probabilidad de no pago.
Riesgo de liquidez es el riesgo que se refiere a posibles pérdidas en el valor del portafolio debido a la necesidad de liquidar instrumentos en condiciones financieras no propicias. ¿Sí? ¿Ok? Aquel que tenga necesidad de liquidez y decide liquidar sus activos financieros, pero con tal de obtener la liquidez que necesita, no le importa el precio al cual haya caído ese instrumento financiero. Riesgo operativo. El riesgo operativo se refiere a las potenciales pérdidas en las que incurre una institución debido al manejo y administración de los recursos humanos, tecnológicos, procesos y producción de la entidad. ¿Sí? Fíjense que les voy a contar. En esta empresa en la que yo les he contado que estoy, acabamos de presentarle una propuesta de solución a una empresa, de una solución de un partner nuestro. Este partner nuestro se llama Pink Elephant. Y este partner lo que ofrece es dar toda una consultoría en lo que ellos denominan Pink Scan. ¿Y a qué se refiere el Pink Scan? Es un escaneo, por así decirlo, que le hacen a la empresa en todo sentido, pero aplicado tecnológicamente, ¿verdad? ¿Sí? En todo sentido. Cuando hablo en todo sentido, evaluar las áreas funcionales de la empresa en donde tienen aplicaciones de TI. Entonces, viene PingScam y le dice, tenés un riesgo financiero en las cuentas por cobrar. Y así, miren, escanean a toda la empresa. Es como que le estuvieran pasando a uno una tomografía, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Y ahí se pueden encontrar riesgos tecnológicos, procesos, procedimientos en donde están involucrados recursos humanos. ¿Verdad? Análisis de la exposición al riesgo. Sí, aquí tenemos en los pasivos podemos tener riesgo de liquidez y riesgo de mercado. ¿Y cuáles son las operaciones que se pueden dar? Son endeudamiento con terceros y administración y captaciones. ¿Sí? Y los potenciales riesgos que se pueden presentar de estas operaciones son estos dos. De ahí tenemos el riesgo de capital social, ese es único, y de ahí tenemos los riesgos de los activos financieros, los títulos de deuda pública, bono bancario, bono, operaciones bancarias, papel privado, etcétera, puede generar los riesgos de mercado operacional, legal y de contraparte. Y que cuando son de crédito, créditos de consumo, microcrédito, hipotecario, genera un riesgo de crédito operacional y legal. ¿Ok? Algunos factores de riesgo, de acuerdo al tipo de riesgo que es, si es un riesgo de mercado, puede ser dado por las tasas nominales, por una variación en el nivel general de tasas de interés, por el precio de las acciones. Sí, ahorita Janet, precio de las acciones, por la volatilidad en los tipos de cambio y por los índices de las bolsas de valores. Sí, Janet, por favor. Janet. Buen día, Janet. Lick. Sí. Creo que se marcó, Lick. Ok, bueno, entonces sigamos. Gracias. Cuando el factor de riesgo es crédito, ese puede ser debido a
generado por el emisor, puede ser generado por la transacción como tal o la contraparte en una concentración del portafolio, como quien dice, poner los huevos en una sola canasta, y puede ser también debido a un riesgo sectorial que viene a afectar el factor de crédito, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Riesgo de liquidez, o sea, factor de liquidez. Ahí pueden haber dos tipos de riesgo: el riesgo sistemático o de mercado y el riesgo específico o no sistemático. Y el riesgo operativo, los factores operativo y legal, los riesgos que se pueden presentar son procesos sin control, formalización y garantías de crédito que no se formalizan, deficiencias legales y debilidades tecnológicas. ¿Sí? Modelos de medición de crédito. ¿Sí? Tenemos, cuando se tratan de riesgos de liquidez, análisis de flujo de efectivo, indicadores de descalce entre activos y pasivos, o sea, medir los famosos KPIs, ¿verdad? ¿Ok? O razones financieras, diversificación de fuentes de fondeo, ¿sí? ¿Ok? Ese puede ser uno de los modelos. En cuanto al capital, un modelo puede ser la rentabilidad ajustada por riesgo, que a ese se le denomina Sharrock, ¿verdad? Es un modelo muy especial. Cuando se tratan de riesgos de mercado, valor en riesgo, determinar el valor en riesgo, identificar los valores de riesgo, valuar los riesgos, valuación de portafolios, por ejemplo, lo que hemos estado haciendo hoy por hoy, y en análisis de sensibilidad y simulación de escenarios. ¿Sí? Uno puede simular 3 escenarios y en esos 3 escenarios hacer un análisis de sensibilidad. Subir y bajar ventas o ingresos, subir y bajar costos, subir y bajar gastos. Ahí se está haciendo sensibilización. Y de crédito, modelos de clasificación, modelos de credit scoring, o sea, es un modelo que lleva un como punteo de los créditos otorgados, ¿sí? Matriz de transición y el modelo de probabilidad de no pago. ¿Ok? ¿Cuáles son algunos de los aspectos que hay que medir? ¿Sí? Medición, monitoreo y control. En los riesgos cuantificables tenemos estos 5 pasos. Identificar los factores de riesgo. ¿Sí? ¿Ok? Seleccionar el modelo que le permita a la entidad medir el riesgo. Paso 2, determinar el valor numérico de la pérdida potencial en dólares, establecer los límites que permitan controlar y monitorear las operaciones, ¿sí? ¿Cuáles son? ¿Hasta dónde debe de llegar la empresa para controlar y monitorear las operaciones y evitar riesgos? ¿Sí? Y la administración de riesgos cuantificables. Siguiendo con lo que es la medición, ¿verdad? Monitoreo y control. Se pueden realizar pruebas, condiciones extremas, pruebas en condiciones extremas. Se pueden establecer una serie de supuestos, estimar el riesgo, ¿verdad? Supuestos desde que si se presenta este riesgo, ¿qué tendría que hacer? Si se presenta este otro, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estimar el riesgo y, por supuesto, algo muy importante, establecer planes de contingencia. Yo creo que la semana pasada les conté el caso de Energuate, donde Codeca le quemó una planta, ¿sí? Y Energuate no tenía un plan de contingencia. A la larga,
perdió cerca de 3 meses hasta que se trajo una nueva planta. Pero ellos no tenían un plan de contingencia. Informes, ¿verdad? Exposición al riesgo por línea de negocio. Hay que redactar un informe en esa línea, por línea de negocio. Análisis de sensibilidad y pruebas extremas. ¿Sí? Redactar el informe. Y el cumplimiento de límites y políticas a establecer para el monitoreo y control del riesgo, pues. De ahí, siguiendo, ¿eh? en otra vía, un poco tal vez más resumida, identificar los riesgos asociados a cada una de las categorías, porque hay categorías de riesgo, ya las vimos. Calificar cualitativamente los riesgos de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y magnitud de impacto. ¿Sí? ¿Ok? Paso 3, elaborar el mapa de riesgos. Paso 4, asociar los riesgos con estrategias de administración y controles requeridos. ¿Verdad? Y aquí tenemos un perfil de riesgo, ¿sí? Donde tenemos la probabilidad de ocurrencia y la magnitud del impacto. Riesgo extremo, riesgo alto, riesgo moderado, ¿sí? Y riesgo bajo. ¿Verdad? Y aquí tenemos, ¿sí? Las literales representan, digamos, niveles potenciales de riesgo. Riesgo A, B, C, D, E, F, G, H. ¿Sí? Ok. Entonces aquí podemos medir. Es muy frecuente, probable, puede ocurrir eventualmente, rara vez. Y definimos un riesgo. Por ejemplo, podríamos definir, ¿qué les dijera yo? ¿Qué les dijera yo? Vamos a ver. En créditos de consumo, por ejemplo. Créditos de consumo, ¿verdad? ¿Qué tan riesgosos son esos créditos? Pensemos un poquito en Electra. Electra tiene un alto riesgo en créditos de consumo, ¿sí? Porque la gente va, compra y después deja de pagar la gente. Sin embargo, ¿cómo se protege la empresa? Poniendo una tasa de interés bien alta, ¿sí? Y como todo es otorgado a través de cartera de letras de crédito, ¿verdad? Entonces, ¿y quién es el banco que lo otorga? Es el Banco Azteca, ¿sí? Electra tiene un nivel de riesgo alto. Entonces, aquí podríamos categorizarlo como muy frecuente y que puede ser mayor o puede ser considerado moderado. ¿Cómo lo determina la empresa? Ya es cuestión de análisis, ¿sí? Cuando es catastrófico, quiere decir que ya la empresa no sabe ni qué hacer con ese riesgo. Pero hay riesgo alto, ese sería un riesgo extremo. Hay riesgo alto, riesgo moderado, riesgo bajo. ¿Sí? Ok. Entonces se mide su probabilidad versus la magnitud de impacto. ¿Ok? Beneficios. La correcta identificación, medición, monitoreo y control de riesgos permite a la entidad optimizar el rendimiento sobre el capital social, ajustado por el nivel de riesgo. Optimizar
las decisiones relativas a su operación. ¿Sí? Prevenir pérdidas. Entonces, cuando se menciona optimizar decisiones, es en la toma de decisiones, que aquellas decisiones que se toman sean las mejores posibles en cuanto a lo que es la operación de la empresa. Prevenir pérdidas, por ejemplo, siniestros provocados por la naturaleza, en cuyo caso los seguros de daños juegan un papel, ¿sí? O de líneas aliadas, como se les llamaba anteriormente, o como se les llama hoy por hoy, de todo riesgo, juegan un papel sumamente importante en la cobertura para minimizar pérdidas. ¿Sí? ¿Ok? Y proteger el capital. Muy bien. Proteger. Conclusiones. Con el objeto de responder a los cambios que ha experimentado, que ha experimentado el entorno económico, financiero y tributario de las entidades financieras y empresariales, exigen establecer límites y monitoreo de los riesgos relacionados. ¿Sí? ¿Ok? Se deben establecer cuáles son aquellos límites. ¿Sí? Por eso es de que hoy por hoy en las entidades y muchas entidades, ¿sí? Tienen a un especialista en riesgos que está constantemente midiendo posibles escenarios de riesgos y cuáles podrían ser las consecuencias en cuanto a que surjan o que se den esos sucesos. Límites de monitoreo de los riesgos relacionados. La administración integral de riesgos, de repente a través de un departamento de riesgos, provee a las entidades financieras y empresariales las herramientas preventivas necesarias para con ello prosperar en la protección de los aportes sociales. ¿Por qué? Porque los accionistas aportan capital, los bancos otorgan créditos. ¿Para qué? Para el crecimiento de la empresa. Y esos capitales hay que protegerlos, así como en la optimización del uso de los recursos. ¿Sí? Optimizar esos recursos. ¿Para qué? Para que la empresa crezca en valor. ¿Ok? Bueno, jóvenes, con esto he terminado la clase del día de hoy. Me tardé 10 minutos más de lo esperado. Entonces, ustedes me dirán si quieren aprovechar los 50 minutos ahorita para comenzar con la tarea o la trabajan ustedes desde su casa. Yo ahorita he terminado la clase, hago el cambio para que ustedes la puedan accesar inmediatamente después de terminar la clase. Ustedes me dirán cómo lo quieren hacer. Licenciado, pero ¿cómo es? ¿Nos da más tiempo si lo hacemos Yo tengo en un compromiso, yo a las 12:30 tengo que salir, por eso es de que recuérdense que les pedí que iniciáramos las clases a las 7 de la mañana. Entonces solo tendríamos 50 minutos. Sí, Catherine, por favor. Sí, pero esa tarea se estaría entregando siempre el 16 o hoy, ¿o cómo? No, yo se las dejo para el 16. Yo solo lo que hago es de que la abro más rápidamente. Oh, ya, Está comprendo. habilitada desde el día de ayer. ¿Ah? Ya está habilitada. Ah, ya está habilitada. Entonces no tengo nada que hacer. ¿Sí? Ok. Bueno, muy bien. Si ya está habilitada desde el día de ayer, no tengo nada que hacer. Sí, Muy bien. todo está bien ahí, listo. Ok. Entonces, lo que sí podemos hacer es de que si tienen alguna duda, ustedes me preguntan, ¿verdad? De acuerdo, Lick, muchas gracias.
Gracias. Bueno, Gracias, Lick. bueno, muy bien. Hasta luego. Adiós, Lick. Bendiciones. Sí, Feliz tarde. que no se les olvide que esta tarea tiene una valoración de 15 puntos. Entonces, préstenle atención. Muy bien, licenciado. Muchas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, Lick. Feliz tarde a todos. Bendiciones. Licenciado, Sí. por una consulta, ya antes de terminar la clase, pues quería preguntar sobre la tarea, sobre un aspecto que estaba revisando. Ahorita le indico. Acerca de lo del tema o el concepto de inversión, ¿con qué se relaciona? Perdón, no te entendí. La inversión de cada una de las acciones tiene un porcentaje, 35, 25 y 40. Sí. A esos datos que se tiene de la inversión, se tiene que multiplicar para sacar el rendimiento de cada una. Sí, es que esos son los escenarios y son que dentro de un periodo, que puede ser un año, se presenta el siguiente escenario. Una crisis económica o una depresión económica, un escenario estable en la economía o un escenario de auge económico, ¿sí? Ajá. Entonces, esos porcentajes los multiplican por los rendimientos, ¿verdad? El porcentaje de ¿cómo se llama? De crisis multiplicado por el rendimiento de la acción 1, escenario probable por el ¿cómo se llama? El rendimiento de la acción y así sucesivamente, ¿ok? Y después eso lo suman y obtienen el rendimiento esperado, ¿ok? ¿Ya? Ya voy captando. Bueno, ¿tiene algo de relación con el documento que nos... Por eso fue que yo me adelanté y les di la explicación. Entonces, yo que te recomiendo, si no tendría que regresar yo otra vez a la presentación, al ejercicio, pero mi consejo sería que seguro que más de alguno de tus compañeros lo captó y hagan el cálculo, pues. Recuérdate que es una solución que tienen que trabajar en grupo. Sí, eso sí, concuerdo. Ok, entonces ahí estaríamos. Bueno, muy bien. Licenciado, yo tengo una consulta. Sí. Hace un par de días le enviamos nuestros avances del ABPC y no sé si... No reviso nada. Yo no reviso nada anticipadamente. No, es que nosotros le preguntamos hace como un domingo y nos dijo que sí se lo mandáramos para ver si íbamos bien o no. Yo lo dije. ¿Sí? No, en cuanto a yo lo que sí puedo revisar es en cuanto a la estructura, pero ponerme a revisar si están haciendo bien los cálculos y todo eso sí no lo hago. Ok, pero igual si nos puede ver si la estructura va bien, nos podría contestar el correo. Bueno, ok, bueno, muy bien. Gracias. Bueno, ok. Bueno, jóvenes, muy feliz tarde de domingo y nos estamos viendo la semana entrante. Que Dios Gracias, nos bendiga. licenciado. Feliz tarde. Gracias por el apoyo. Gracias, Lick. Feliz tarde. Hasta luego, adiós.